A continuación, la primera entrega de la Liga al Día en el mes de octubre. Sí, es lunes para repasar lo que ha sucedido junto a Moisés Llorens y Rodrigo Fáez. Anda, que veo que alguien llegó con la moral por las nubes. Hola, Moy. Saludos. Rodri, por favor, no cambiamos nunca, Moy. No, y que no cambie nunca, que no cambie la vida, que se necesitan sonrisas como las de ella. Arrancamos con el menú del día. Esto es lo que tenemos, porque el Barcelona es el nuevo líder, sí, 91 jornadas después. El Real Madrid tropezó en casa. Los insiders nos traen información muy, pero muy reservada, y siempre hay un tiempo extra para repasar. Esto comienza con lo sucedido el fin de semana después del parón FIFA. Vamos directo a ver los resultados más importantes, porque el Barcelona le ganó por un gol al Mallorca, gol de Lewandowski, un paradón de Ter Stegen en ese partido, y el Madrid pinchó en casa ante los Osasuna. Empataron, gol de Vinicius y penal que falló Benzema por quinta vez. Esto hace obligatoriamente que cambien las cosas en la Liga. El Barcelona está primero con los mismos puntos que el Real Madrid, pero por diferencia de goles se vuelve a poner allí. Desde el 16 de junio del 2020 el Barça no estaba en ese sitial de honor, así que por eso veo muchas caras contentas, la moral por las nubes. ¿Te convenció el Barça, Moy? No, buenas, saludos a ti, saludos a Rodri, a toda la audiencia, a todos los compañeros. Me convenció en algunas cosas y en otras no, pero las que no me convenció, la verdad es que se le tiene que dar mucho mérito también al Mallorca. Javier Aguirre ha conseguido hacer del equipo insular un bloque trabajado, un bloque compacto, un equipo que sabe muy bien lo que tiene que hacer en todo momento, un equipo que defensivamente juegan los 11 futbolistas en apenas 25 o 30 metros, y eso, lógicamente, es fruto del esfuerzo, de la metodología de trabajo que tiene Javier Aguirre, y que supo anular muy bien al Barça en ataque. El Barça controló el partido en todo momento, y lo único que hacía que el Mallorca tuviera opciones de empatar el partido fue que solamente consiguió la renta de un gol, y lógicamente entrando en el tramo final del partido, entrando en la recta final, cualquier descuido, un descuido, cualquier error, pues te puede costar muy caro. Y le pudo costar muy caro con ese remate de Canín, que sale ajustado al palo derecho de la portería de Ter Stegen. Creo que era un partido importante, que lo que primaba en este caso era ganar. Siempre se trata de jugar bien, si no se puede, se tiene que ganar. Y es un partido importante de ganar, básicamente porque es choque después de parada de selecciones, después de 15 días en los cuales la mayoría de los futbolistas del Barça habían estado con sus equipos nacionales. Durante esas 2 semanas sucedieron muchas cosas, como se acumularon muchísimas bajas en defensa. Tuvo que hacer experimentos Xavi, le salió bien, y hay cosas que gustaron del Barça y otras que no gustaron tanto. Y uno de esos experimentos del Barça para este partido contra el Mallorca de visitante fue el lateral derecho. ¿Se resolvió esta posición, Rodrigo? ¿Qué dudas se aclararon? Porque ahora que el Barça ha vuelto al liderato, ¿llegó para quedarse, ya firme candidato al título? ¿Qué tal, Caro Moy? Bueno, para mí lo importante que hizo el Barça el otro día fue ganar, como dice Moy, después del parón de selecciones, que no le suele ir bien a muchos de los grandes equipos, y sobre todo lo que hizo bien el Barça fue conseguir esos 3 puntos de la manera que fuera, porque es que lo que dices del lateral derecho es una cosa que ya comentamos la semana pasada, que era muy de mala suerte para el equipo de Xavi, porque al final se te lesionan toda la gente que puede jugar ahí o están tocadas. La verdad que el parón FIFA para el Barça fue horrible en ese aspecto. Yo creo que fue un equipo que puede mejorar, obviamente, pero que de vez en cuando también tiene que tirar de oficio, ¿no? Ese oficio que el Real Madrid conoce a la perfección, que es el de ganar, ganar y ganar, y ese oficio que el Barça de vez en cuando también conoce, y es el de aparcar, el jugar bien de vez en cuando, aparcar un poco su ADN para tirar un poco más de practicismo. Creo que el otro día es el ejercicio que hizo el equipo de Xavi, lejos de un Barça deslumbrante que enamora a todo el mundo, fue un Barça muy práctico,
que además sabíamos que iba a sufrir. Ahí vemos, sin ir más lejos, los números del partido, con esa 72% de posesión que tuvo frente al 28% del Mallorca, y que aún así mantuvo esa pequeña esencia que creo que tiene el Barça, ¿no? Pero lo que tenía que hacer el otro día era ganar y ganar, porque, insisto, aparte del Clásico, para mí era el partido más importante de esta temporada, porque que el Barça se haya puesto ahora mismo por delante, después del parón FIFA, después de la plaga de lesiones y demás, era imprescindible para que Xavi y compañía no empezaran a flaquear semanas antes del Clásico. Y esto le encanta a muchos, el hecho de que va a haber un clásico con mucho morbo, un clásico donde el Barça podría estar por encima del Madrid, depende de lo que suceda en la próxima fecha, por supuesto, porque los dos tienen compromisos previos antes de verse las caras en el Bernabéu. Pero como los dos han mencionado el tema del parón FIFA, me pregunto ¿en qué perjudicó este parón de selecciones al equipo de Xavi? Porque el propio DT dice que ha sido un partido muy complicado, son 3 puntos muy importantes, sobre todo después del parón. En partidos así hay que ir a por el segundo gol y ser más ambiciosos. Son campos difíciles, Moy. Sí, a ver, en la previa del partido que hicimos con la previa del partido en ESPN Plus, que trabajamos con Adalberto Franco y Dionisio Estrada, por ejemplo, explicamos la realidad. Es decir, visitar el campo del Mallorca siempre es difícil para un equipo como el Barça, porque es un campo muy abierto, porque es un rival muy incómodo. La gente, aunque las gradas estén distanciadas del terreno de juego, está muy encima. Es un público muy que aprieta mucho. Y los futbolistas del Mallorca son obreros del fútbol, es decir, son gente que han tenido que picar piedra para volver a primera división, que saben que para conseguir objetivos tienen que sufrir. Les ha metido esa mentalidad también Javier Aguirre, y con todo si ya de por sí es complicado, súmale la distracción con la cual podían venir algunos de los futbolistas por el tema del parón FIFA. Por ejemplo, hubo futbolistas en el Barça que fueron titulares que no tuvieron su mejor día. Entre ellos, por ejemplo, Ousmane Dembélé, que llegó con pequeñas molestias, no jugó el segundo partido con la selección francesa, sí que pudo entrar bien con el Barça, pero no hizo su mejor partido. Y eso, según explican los profesionales, el estar en dinámica de grupo constantemente hace que todo el mundo vaya al mismo ritmo. Pero cuando viene cada uno de su país, que ha visto a su gente, o que ha hecho un viaje largo, puede estar más o menos cansado, eso luego se nota muchísimo en el pasar de los días. Y cuando llega un partido, o estás muy fino, o lo puedes pasar muy mal. La diferencia, el Barça tenía 18 futbolistas lejos de casa, el Mallorca creo que tenía 3 o 4, es decir, y esos 15 días los aprovechó muy bien Javier Aguirre para inculcarles lo que quería del partido, y Xavi solamente tuvo 3 o 4 días como para hacerles reseñas de lo que se iban a encontrar en Mallorca. Y mientras tanto, hablando de sufrir, eso fue lo que sucedió con el Real Madrid, porque después de 9 partidos venciendo, bueno, no pudieron volverlo a ganar a los Osasuna, sino que tuvieron que conformarse con un empate, dejan puntos allí en el Bernabéu, y por eso se ve al Barcelona con la misma cantidad de puntos en la tabla y por arriba del equipo de Ancelotti. Así que, Rodrigo, voy contigo. ¿Qué les pasó? Porque veíamos el 11, veíamos a Benzema, veíamos a todo el equipo, no estaba Courtois, y de repente no pudieron volverle a marcar a los Osasuna, y Benzema falló por 5ª vez un penal. Y por 3ª vez consecutiva contra el mismo portero, contra Herrera, el cancerbero de Osasuna, que ayer hizo un partido muy bueno. Creo que a nivel defensivo Osasuna rozó la excelencia. El planteamiento de Yago Barrasat de los suyos creo que fue el que tiene que utilizar Osasuna. Y en el tema de Benzema, que estamos viéndolo en pantalla, el problema que tiene el francés, que es el mismo problema que tiene el Real Madrid, es que no anota en Liga desde el 28 de agosto, en ese doblete contra el Español que vemos en esos datos de ESPN. Y eso es un problema grave que tiene el Real Madrid, con el que tiene que conllevar el día a día Carlo Ancelotti y todo el club. Ya sabíamos y ya comentamos durante el mes de verano la importancia que tenía Benzema de tener a alguien que le pudiera reemplazar en momentos así. Acaba de salir de una lesión, sí que es cierto que todavía le falta ese ritmo de competición que tenía el año pasado, porque le salía todo, y que este año le está costando. Hay alguno aquí en España que ha pasado de pedir el Balón de Oro a pedir que se vaya del Real Madrid en apenas una semana.
y media. Es que al final lo que necesita el Real Madrid en ese aspecto es un poco de paciencia, un poco de tranquilidad, que Benzema vuelva a recuperar un poco ese olfato goleador y esa creación de oportunidades, porque al final todo el fútbol de ataque pasa por sus botas. Yo estaría relajado y tranquilo en ese aspecto, porque dudar de Benzema es dudar de uno de los grandes, y de los grandes nunca se duda, se pueden ir momentáneamente, pero siempre acaban volviendo, y el problema que tuvo ayer el Real Madrid es ese, de pausa, de tranquilidad. No solo Benzema no estuvo a la altura, sino que yo incluso diría que Vinicius en la segunda parte pecó a veces de precipitarse demasiado y de tener un poco más de pozo, que es lo que creo que le dará un poco la experiencia y el paso de los años. Y yo creo que ayer el Real Madrid estuvo mal en general, no estuvo bien en ataque, pero es un día, que es a lo que voy, es un día, y más cuando encima tienes a Osasuna, que es un proyecto muy bien organizado y muy continuista con el paso de los años, que fue mucho más efectivo que práctico, ¿no? Yo, claro, si me permites, del tema de Benzema, me parece muy oportunista todo lo que están haciendo ahora con el futbolista francés. Porque Benzema es verdad que no marca, pero provoca un penalti, que luego falla, es verdad, pero él provoca un penalti. Él da un pase de gol maravilloso a Rodrigo, que no puede culminar, porque creo que el remate va fuera. Y luego le anulan un gol en fuera de juego, pero es decir, es un jugador que pese a no estar en su mejor momento, sigue siendo determinante para el Real Madrid. Y de haber marcado el 2-1 de penalti, estaríamos hablando que en vez de pegarle las bofetadas que le están pegando a Karim Benzema, estaríamos hablando de que otra vez Benzema consiguió un gol de penalti y que hace que el Madrid siga líder y bla 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 bla. Y estaríamos en esas. Es decir, al final lo que decía Rodri, a Benzema se le tiene que dejar. Es decir, al final cada uno necesita su tiempo para agarrar su estado óptimo de forma. Benzema viene de una lesión de creo que ha estado casi un mes fuera de los terrenos de juego. Pues escúchenme una cosa, tranquilidad. Es decir, a Benzema ni se le va a olvidar marcar goles, ni se le va a olvidar jugar al fútbol, ni va a dejar de ser la gran estrella que es en el fútbol español. Espectacular, cómo le pones paños fríos a esta situación, un partido flojito, con muchos detalles en lo colectivo para pulir, pero un partido, venían de 9 ganando y sin Benzema. Estoy de acuerdo con ustedes. Ahora, el tema de la defensa, han encajado por lo menos un gol en todos los partidos de la liga. El míster dijo, el partido en general no ha tenido un ritmo muy intenso. Su gol fue algo aislado, no fue un buen día, pero merecimos ganar. Este equipo cuando no gana no está contento. Un empate nos deja tristes, pero vamos a reaccionar pronto. Entonces, el partido no salía como querían y ya está, no salió. No debe verse como un problema de la plantilla. Pero también es verdad, Caro, y perdona que te corte, que el Madrid no está jugando bien este año, O sea, el Madrid ha sacado muy buenos resultados, porque creo que eran 6 partidos de Liga ganados, los 2 de Champions y la Supercopa de Europa, es decir, 9 partidos conociendo la victoria al hilo, ¿no? Como decís vosotros, de manera consecutiva. Pero en Madrid, muchos de esos partidos, ya se nos han olvidado, porque empezaron en el mes de agosto, estamos en octubre, los ganó con el gancho. Al Almería lo remonta en el tramo final del partido. Tiene 3 o 4 partidos en Madrid que los gana, porque es verdad que los gana, y al final ganar son 3 puntos, y de 3 en 3 te pones primero en la clasificación. Pero también es cierto que el Madrid, no, a mi modo de entender, creo que tiene mucho margen de mejora. Es decir, se está viendo un equipo mucho más efectivo que vistoso. Y es un bloque en el cual, decíamos antes lo de Benzema, yo creo que es más preocupante el partido que hace Tchouaméni, el partido que hace Camavinga, el partido que hace Ceballos, que estuvo en el mediocampo con Kroos, Tchouaméni de titular. Ceballos, Federico Valverde, quitado de Ceballos, los otros 3 que han estado con sus selecciones. Bueno, pues al final es eso, ¿no? Te despistas o te puedes desconectar en un partido en concreto como es este de Osasuna y jugadores importantes que no dan rendimiento, pero a mi modo de entender, yo creo que el Madrid no está jugando bien al fútbol. He escuchado muchas veces eso, que el Madrid no juega bien pero termina ganando. No fue el caso en este partido. Bueno, no. ¿Sí? Una cosa no quita la otra. Pero lo que dice, te lo digo a razón de lo que comentaba Ancelotti, ¿no? Que nos pones tristes. Pues sí, pero escúchame una cosa. Si el objetivo del Madrid es ganar, está haciendo la campaña de su vida. Pero futbolísticamente deja mucho que desear. Rodri, el tema de la defensa, ¿cómo está Courtois? Tengo entendido que hoy le hacían exámenes médicos, que no es muscular y que podría ser grave.
A ver, el problema que tiene Courtois es que tiene un nervio en la espalda que le molesta mucho a la hora de, bueno, de hacer cualquier movimiento bajo palos, y es lo que le está condicionando en esta semana. Las pruebas que me dicen es que son un poco más de lo que ayer se pensaba, pero que tampoco es alarmante, que para el Clásico va a estar sin problemas. Lo normal es que descanse esta semana y seguramente para el partido de vuelta, entre comillas, de fase de grupos, digo de vuelta porque van a jugar 2 veces, esta semana y la próxima, de Champions League contra el Shakhtar Donetsk, lo normal es que o vuelva o se pruebe para poder volver, pero que para el Clásico esté, porque en teoría llega sin ningún problema. Insisto, el problema que tiene es que es un nervio que le molesta mucho a la hora de, un nervio en la espalda que le está molestando mucho a la hora de sacar, de parar, de moverse con total libertad. Y es el problema que tiene ahora mismo Courtois y que tiene también obviamente el Real Madrid. Los problemas también es cierto que está teniendo atrás el equipo blanco no vienen derivados de la portería, porque son problemas que vienen derivados, y esto es información y no opinión, de las rotaciones. El año pasado el Real Madrid no rotaba y al final eran 11 jugadores que eran casi siempre los mismos, que se sabían el discurso de memoria y sabían lo que había que hacer tanto para arriba como para atrás. El problema este año es que ha habido más rotaciones, son jugadores más jóvenes como Tchouaméni, Camavinga, que están teniendo, al igual que Valverde, más protagonismo, y que atrás, con la inclusión de Rüdiger, está costando un poco más que se adapte al resto de los compañeros, porque era una defensa que funcionaba de memoria. Y te lo achacan a eso, no hay en ese aspecto preocupación desde el cuerpo técnico de Carlo Ancelotti, no hay más allá de la preocupación normal que puede haber, pero no hay nerviosismo, ¿no? Que la gente esté tranquila, porque lo achacan a, primero, rotaciones, y segundo, sobre todo atrás y de forma más específica, que Rüdiger todavía tiene que interiorizar ciertos conceptos defensivos que igual antes no tenía porque estaba jugando en otros equipos y que ahora en el Madrid necesita, pero no hay nerviosismo en ese aspecto, y es más, el mensaje que lanzan es de tranquilidad porque incluso se lo esperaba. No vamos a ver un pleno del Real Madrid de cara al Clásico, ya ha dejado estos 2 puntos, va a enfrentar al Getafe en la próxima fecha y luego al Barcelona en casa. Le damos pie a los insiders. Y aquí comienzo contigo, Moy, porque me cuentan que alguien está desesperado por volver y regresar. Sí, bueno, hay un tema, bueno, volver y regresar es, yo creo que lo que ha hecho Ousmane Dembélé es darse cuenta. Hace unos días comentaba en una entrevista a Ousmane Dembélé, creo que al Mundo Deportivo o al Diario Sport, no sé dónde fue, que había tirado por la borda 5 años de su vida. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Entonces, nos pusimos a rascar y el tema es que el jugador dio a entender o reconoció que durante mucho tiempo no se ejercitaba o que no cumplía con lo que se requería para poder ser un jugador profesional, que su aterrizaje en Barcelona para él fue, después de una carga de mucho estrés, poder abandonar el Borussia Dortmund, que puso muchos problemas para que pudiese venir a jugar al Barça, pues bueno, eso lo relajó mucho y como que se dejó ir, ¿no? Como que no estaba por lo que tenía que estar. Con el tiempo, él ha trabajado él tiene un fisio particular. Este fisio particular, ya en la época de Ronald Koeman, estuvo trabajando mucho con Dani Romero, con Albert Roca y con Jaume Bartrés, y los tres le hicieron un plan de entrenamiento adecuado para fuera de casa con lo que hacía en las instalaciones del club. Ese plan de entrenamiento no lo ha abandonado Ousmane Dembélé. Sigue siendo un jugador vital para Xavi Hernández, y lo que nos cuenta desde dentro es que la actitud que tiene es excelente y que lo único que pide ahora a día de hoy, ha dejado los mandos de la PlayStation a un costado y lo único que pide es poder entrenar, porque eso le ha dado confianza, seguridad, y está demostrando lo buen futbolista que es a día de hoy. Pues qué bueno, ojalá pueda entonces volver a entrenar muy pronto. Rodri, quiero darte el pie a ti para que me hables de Hazard. Muchos creen que el partido de los Osasuna hubiese sido ideal para este jugador, para usarlo y no dejarlo ahí en la suplencia. Bueno, ya no es la suplencia, sino que 0 minutos otra vez. Y es un problema grave el que tiene el Real Madrid con Hazard, porque, insistimos, por mucho que Ancelotti se empeñe en recuperarlo, cuentan de él que no está y que no tiene pinta de que vaya a estar dentro de los planes del Real Madrid. Y eso es un problema que, digamos, se añade un poco a todo el tema de cómo llegó, la planificación nada más llegar, el fichaje, lo que costó, el error de las lesiones, recuperarse mal, etcétera. ¿Cuál es el futuro de Hazard ahora mismo? ¿Hazard está en el escaparate, sí o no? Hazard está en el escaparate
Y de hecho el Real Madrid, sin confirmarlo abiertamente, porque no lo confirman, si llega alguna oferta la valoraría, digámoslo así, de esa forma, que sobre todo es algo que es que es de sentido común aquí en España, porque es un hombre que no está contando para el Real Madrid, es un hombre en el que había muchas miradas puestas al inicio de esta temporada porque él estaba empeñado en resetear y empezar de cero, pero es que no le dan oportunidad, no le dan constancia, no le dan regularidad, no le dan minutos. Por tanto, el Real Madrid en esa tesitura dice, a ver, si no le dan esas oportunidades, esos minutos que requerimos para él, es porque una de dos, o no se lo ganan en los entrenamientos o directamente Ancelotti no cuenta con él. Y que pueden estar incluso correlacionadas ambas ideas. Por tanto, si en invierno llega alguna oferta a algún equipo, que también es cierto que desde el Real Madrid lo ven muy complicado, se estaría muy atento a esa oferta para ver qué pasa con Hazard y sobre todo para ver un poco cuáles son también los planes del propio jugador, que visto lo visto en esta misma temporada, si no tiene oportunidades, igual él es el primero que quiere cambiar de aires. Pero por resumir, si llega alguna oferta que desde el Real Madrid lo ven complicado, se podría valorar una posible salida de Hazard en el mercado de invierno. Hazard en el escaparate. Voy contigo porque después del experimento en el lateral derecho, Alejandro Balde en el Barça le salió bien, ¿y ahora qué? Bueno, pues si el año pasado Alejandro Balde las oportunidades que le dio Xavi no pudo concretarlas, también la que le dio Ronald Koeman no tuvo nada de suerte el lateral zurdo de origen dominicano, pues ahora sí, ahora ha aprovechado la oportunidad y para Xavi Hernández es un futbolista imprescindible, aunque creo que mañana en Milán el que va a jugar va a ser Marcos Alonso. Pero bueno, independientemente de eso, vamos a ver qué pasa también en el lateral derecho, a ver si vuelve a colocarlo en esa posición Xavi Hernández, pero el tema en sí es que Alejandro Balde, que es futbolista criado desde bien pequeño en la cantera del Barça, conocido popularmente dentro de la Masía como el avión, por la velocidad que tiene de desplegarse de defensa en ataque, firmó hace un tiempo un contrato de renovación hasta 2024 y el Barça quiere acelerar para mejorar ese contrato e extenderlo por unos años más. El agente es George Mendes, la relación entre Mendes y el Barça es buena, entre Joan Laporta y Mendes es buena, y el Barça sabe que teniendo prácticamente todos, o estando prácticamente todo el mundo convencido de que Jordi Alba lo van a intentar forzar que deje el club el próximo verano, Alejandro Balde tiene que ser apuesta de futuro para el Barça en lateral zurdo. Van a comenzar a hablar, no mucho tardar, las conversaciones para ampliar ese contrato que debe hacer de Alejandro Balde el próximo propietario de la banda izquierda defensiva del Camp Nou. Espectacular, entonces. Ahora, Rodri, yo insisto en lo del Madrid ante los Osasuna, porque los Osasuna anuló las virtudes del equipo de Ancelotti, que se le tiende a atragantar este tipo de partidos sin espacio. ¿Cómo está el equipo blanco en tema de ánimos? Está frustrado porque interpretan desde el vestuario que llevaban muy buena línea, que llevaban además esa inercia ganadora que tiene el Madrid, que cuando engancha varios partidos consecutivos ganando parece como que ganan solos. Y ayer sí que es cierto que el pozo de frustración en el vestuario era alto después del partido, porque ellos interpretan, insisto, desde el vestuario, que hicieron todo lo posible por ganar. Sí que es cierto que luego hablas con otros sectores del club y te dicen que Vinicius tendría que haber estado un pelín más calmado, ganar ese pozo del que hablábamos antes a nivel de experiencia para estar más tranquilo, para encarar, para saber buscar un momento, el punto álgido en el cual hacer más daño a Osasuna en vez de no elegir tan bien. Se espera también de Rodrigo que en este tipo de partidos, pero que la experiencia también se lo dará, de un pelín más, a pesar de ser uno de los hombres que está siendo de los más destacados en la presente temporada, y sobre todo se espera de la defensa un poco de pozo y que Antonio Rüdiger, digamos, vaya poco a poco interiorizando esos conceptos defensivos que comentábamos antes para que sea el central que todo el mundo espera que sea en el Real Madrid. Achacan todo esto a las rotaciones, a que también desde el cuerpo técnico era algo esperado, porque era algo que Ancelotti advirtió al principio de temporada al Real Madrid y a su directiva, decir, oye, va a haber más rotaciones, pero también habrá más desconexiones. Y esas desconexiones, que es lo que le hace mucho daño al Real Madrid, es lo que están intentando arreglar cuanto antes, porque saben que a partir de ahora y en el próximo mes y medio como mucho, es donde el Real Madrid se va a jugar gran parte de la temporada. Primero, en semana y media contra el Barça en ese clásico, y segundo, con este calendario tan apretado,
que va a haber antes justo del parón. Y hay que estar mucho más atentos porque este Barcelona de esta temporada es muy distinto al de la anterior y ese colchón de partidos que tenían o de puntos de ventaja no creo que vuelva a existir con Lewandowski en la fotografía, muy. Bueno, Lewandowski ha caído de pie en el Camp Nou, lo hemos dicho desde el primer día. Cierto es que en el primer compromiso liguero, en el estreno también de la Liga en ESPN Plus ante el Rayo Vallecano, no pudo marcar, apenas pudo intervenir. Creo que, si no recuerdo mal, le anularon un gol, pero bueno, está bien anulado. Pero desde entonces ha agarrado la varita mágica y hace magia en cada partido. Y él se siente muy cómodo viviendo en Castelldefels, como ya hemos contado en varias ocasiones. Se siente muy cómodo hablando de fútbol con Xavi Hernández. Se siente cómodo en el día a día que le ofrece la institución y sobre todo lo que le ilusiona a Robert Lewandowski, pese a tener 34 años, es ver la cantidad de gente joven que hay en el vestuario, cómo se desenvuelven dentro del terreno de juego. Considera que son muy maduros para tener la edad que tienen Pedri, Gavi, Balde, Araujo, es decir, considera que el futuro del Barça está a día de hoy en la plantilla y él lo que quiere es aprovechar este arranque de esta nueva generación de futbolistas, la mayoría de ellos criados en la Masía, para asentar lo que tiene que ser el futuro del Barça y él ser el primero que vaya rompiendo moldes, que vaya rompiendo paredes, que vaya tumbando tabiques, porque en el presente el Barça tiene que fijar lo que es el futuro. El Barça apostó fuerte por Lewandowski, considerando que sería un jugador de rendimiento inmediato, y el futbolista polaco está encantado con lo que está viendo, con lo que tiene y con lo que puede dar. Y alguien que no está encantado con su forma de cobrar los penales es Benzema, Rodri. Ahí, o parece que hay una crisis desde los 11 pasos, pero Ancelotti incluso dudó en si lo iba a poner a patear ese penal o no en el partido ante los Osasuna. Al final le dio la oportunidad y volvió a fallar el francés. Y ahora, ¿qué va a pasar en esas situaciones? Pues antes veíamos los datos, sin ir más lejos os refrescaba incluso la memoria diciendo que 3 partidos consecutivos o 3 penaltis consecutivos fallados contra el mismo portero, en este caso Sergio Herrera, y lo vemos, una nota en Liga desde el 28 de agosto, Benzema tampoco marca un gol a Osasuna desde la temporada 2012-2013, son datos que hacen que Benzema esté rodeado ahora mismo de una sombra de preocupación, ¿no? Pero decíamos antes que nadie duda de Benzema en el Real Madrid, y es más, con el tema de los penaltis, yo esta mañana he hecho mis comprobaciones y mis llamadas, y me han dicho, esto se tiene que confirmar en el siguiente penalti que tire el Real Madrid cuando le piten uno a favor, que Benzema va a seguir tirando los penaltis, que va a seguir siendo el encargado de lanzar las penas máximas, y que en ese aspecto hay confianza plena por parte del jugador y confianza plena por parte del cuerpo técnico de Ancelotti. Insisto, esto es lo que me han dicho esta mañana. No sé si luego, a nivel psicológico, Benzema le va a dar vueltas, si puede decir, oye, si hay otro compañero que puede tirarlos, mejor, pero desde el cuerpo técnico se cree que Benzema es el que mejor tira los penaltis, el que más experiencia, pausa tiene, el que más acierto a pesar de esos fallos en los últimos penaltis lanzados por el Real Madrid, pero la intención que tienen todas las partes es que Benzema, el francés y capitán del Real Madrid, siga lanzando los penaltis. El próximo penalti del Madrid, el próximo penalti será en el Clásico, lo digo yo. Bueno, pues vamos a ver si Benzema marca o no. No tengáis duda que será en el Clásico. Si no es Benzema, ¿quién va a ser? O sea, Sergio Ramos se fue hace mucho tiempo del Madrid. Claro, es que no hay mucho más. A ver, puedes tirar Modric, Vinicius, depende, Toni Kroos, que Toni Kroos sí que es cierto que los tira muy bien, pero claro, al final el que los tira por méritos y sobre todo por calidad es Benzema. Y el que chuta muy bien los penaltis también es Alaba, ¿eh? No es broma, ¿eh? También, a ver, sí. A ver qué sucede, porque esto de que hay crisis de los 11 pasos me parece muy, pero muy fuerte. Un partido flojito y nada más, a pasar la página. Como nosotros hacemos aquí, nos vamos directo a ese tiempo extra, porque ya saben que Florentino Pérez sigue en su campaña para la Superliga, y en base a esto, el presidente del Madrid decía que leyendas del tenis como Nadal y Federer han jugado 40 veces en 15 años. ¿Acaso es aburrido? La NFL, con 285 partidos por temporada, supera ingresos audiovisuales de la Champions, Europa League y 5 grandes ligas europeas juntas, con más de 2.000 partidos por año.
En esto que decía Florentino en la asamblea, Javier Tebas le decía, por favor, luego confunde peras con manzanas comparando otras culturas y deportes. Su análisis de datos y mercado es de barra de bar. Florentino Pérez, no nos protejas. Tienes razón, ¿eh? Tebas para mí tiene razón, porque yo creo que esta Superliga de la que llevan hablando tantos años no es una cosa de hace 2 o 3 años, es una cosa que yo recuerdo ya en 2015-2016 se estaba hablando por parte del Real Madrid, pero es que vamos, va contra las ligas cotidianas, contra las ligas nacionales y al final lo de siempre, los ricos más para ellos. Dejemos de hablar de dinero y hablemos un poco más de deporte, hombre. Yo no digo nada, que luego se malinterpreta. No todo. vale, pero de barra de bar, ¿no? ¿Es de barra de bar o no? Ahí míralo a Florentino. Bueno, yo no sé, yo no sé si es de barra de bar o no, pero estoy muy de acuerdo con Rodri, es decir, y creo que Tebas tiene razón, es decir, al final las grandes cinco ligas europeas tienen su público y Estados Unidos tiene su cultura completamente diferente, es decir, al final en Estados Unidos el fútbol americano está instaurado en todo el país. El fútbol en Europa está muy instaurado, pero las 5 grandes ligas pues pueden interesar a X serie de personas que no llegan, lógicamente, a la cantidad de millones de personas que viven en los Estados Unidos. Por lo tanto, no se puede comparar. Que el fútbol, que la gente no mira tanto el fútbol, bueno, pues a lo mejor ya no es por un problema de que la gente mire más o mire menos, el partido sea más o menos atractivo, porque al final también la gente... si come mortadela y le das un trozo de jabugo, pues el jabugo lo va a disfrutar. Pero si cada día come jabugo, al final va a querer caviar, es decir, vas a querer mejorar el gusto, ¿no? En ese sentido. Y lo que se debe entender es que la juventud ha cambiado los métodos, ya no ve o ya no consume la televisión como se había hecho hasta ahora tradicionalmente. ¿Y sabes por qué, Carolina? ¿Sabes por qué? Porque miran YouTube, YouTube y clican en cada programa. Claro que sí. Clican y no dejan de clicar. Me la dejaste picando, porque todos los partidos de la Liga Española de Fútbol se ven en los Estados Unidos por ESPN Plus, como la Liga. 2 entregas semanales con Rodrigo Fáez y Moisés Llorens para ESPN Deportes en YouTube. Hasta el jueves.